Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. Hoy es un día muy importante. Todos los días son importantes desde que llegamos a Cristo. Pero hoy celebraremos la Cena del Señor. Gracias le damos porque nos permite recordar una vez más su muerte, su sacrificio y también reconocer que vamos a estar seguros que le vamos a recibir un día cuando venga con toda su gloria. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis hermanos, estos versículos, esta historia, de verdad, necesitamos entenderla totalmente porque es la historia de la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Esa agonía en el huerto de Getsemaní, esa historia que es uno de los pasajes que aún los inconversos, al escucharlo o al verlo en alguna película, lloran y se sienten agobiados, aún los inconversos. Mas, sin embargo, ellos quizás sentirán un poco de culpa, pero al rato se les olvida y continúan haciendo sus mismas maldades. Nosotros lo vemos cuando viene la Semana Santa, que le llaman ellos, le llaman la Santa Cena, le llaman la Semana Santa, se abstienen de muchas cosas, pero tristemente incluso ven películas y lloran y se sienten entristecidos, pero no debe de, o no es lo mismo como lo debe de sentir un hijo de Dios. Un hijo de Dios debemos de sentirlo completamente diferente, pero ¿por qué lo entendemos diferente o por qué lo vemos diferente? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el ver esta agonía de nuestro Señor Jesucristo ahí en el huerto de Getsemaní, de verdad es algo que nos debe de llenar de culpa, nos debe llenar de dolor, también nos debe de llenar de agradecimiento, porque si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo en carne, no hubiéramos tenido oportunidad de ser salvos. Antes de continuar con esto, quiero hablar de dos maneras de ver este versículo, el cual, o esta historia, la cual mucha gente ha entendido y ha dicho que Jesús lloraba y se dolía y tenía ese sudor como gotas de sangre porque él no quería ir a la cruz, porque él sabía que iba a ser latigado, que él iba a ser escupido, que iba a ser crucificado, y pues eso le dolía mucho. Pero mis hermanos, la verdadera historia o el verdadero trasfondo no es ese. Su humanidad como carne, claro que le dolía, claro que sufría, pero su dolor, dice que su agonía iba más allá. Dice que que su alma estaba triste casi para la muerte, ¿sí? Entonces no era el dolor físico lo que le preocupaba tanto como lo que vendría después de todo eso. Así que debemos de aprender a discernir, pues que sí le iba a doler lo físico, pero no era lo principal. Este pasaje, si lo analizamos correctamente, contiene puntos que ningún hombre puede entender. Ninguno, sin excepción, ninguno. Porque a lo mejor ustedes digan: no, yo sí entiendo ese dolor y esa agonía, pero es imposible, mis hermanos.
¿Por qué es imposible que entendamos ese dolor y esa agonía? Ni tampoco la vamos a poder explicar. Yo voy a hacer lo posible por explicar esa historia o ese dolor, esa angustia que sentía nuestro Señor Jesucristo, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque yo nunca lo he vivido. Nunca lo hemos vivido. Nadie en la humanidad lo ha vivido. Quizá podría compararse con la separación o la muerte de un ser querido, con un divorcio, porque tu hijo se fue, pero es mínima la comparación con lo que estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo. Y para poder entender esto tendríamos que entender la palabra eternamente. Y la palabra eternamente tampoco la entendemos, porque ninguno de nosotros ha vivido eternamente. Entonces, definitivamente estamos a nada de poder comprender esto, pero sí estamos a mucho de poder entender el significado. ¿Sí? Dice en Mateo 26, 36 y 37, si ustedes están ahí en esa cita, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Con quién llegó? Con todos sus discípulos, con los 12, ¿sí? Getsemaní, la mayoría sabemos que le llaman el huerto de los olivos, porque ahí había muchos árboles de olivos, de aceitunas, y algunos estudiosos han visto que también en ese lugar era donde pisoteaban o sacaban el aceite a las aceitunas, y era el aceite de olivo. Muchos han querido comparar los golpes y todo con lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo por leer Isaías 53 y dicen él fue pisoteado también, y sí, fue pisoteado hasta sacar la sangre, hasta la última gota. Y dice, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allá y oro. Él tenía que orar porque iba a haber un momento de mucho, mucho dolor. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, dice a los hijos de Zebedeo, a los que les llamaban los hijos del trueno, y dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Aquí la palabra en gran manera nos está dando a entender que era algo sobrenatural, algo más allá de la muerte física, algo más allá del dolor físico, algo más allá que, vuelvo a repetir, ninguno de nosotros lo podemos entender. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo librando no solamente la batalla física, porque sí sabía lo que iba a pasar, sino librando una batalla espiritual. Una batalla espiritual que ahí sí podríamos entender un poquito nosotros, cuando nosotros tenemos esa batalla espiritual entre obedecer al Señor o hacer lo que nuestra carne desea. Pero nada comparable con eso, con esa batalla espiritual. Por eso dice que se entristeció y se angustió en gran manera, porque no le importaba tanto lo físico, sino lo espiritual. Librando una batalla que culminaría, porque tenía su culminación también la física, la muerte física, con la derrota de la muerte, porque gracias a esa muerte física, él iba a poder derrotar a la muerte. Gracias a esa muerte física, iba a poder derrotar totalmente a Satanás, le iba a pisar la cabeza, y gracias a esa muerte física culminaría también con la derrota del pecado. O sea que la muerte física tenía un propósito, y por eso luchaba con él, pero la gran manera era la lucha espiritual, la batalla espiritual que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo dentro de él. ¿Sí? Esta batalla, vuelvo a repetirles, inicia en Getsemaní y continúa en el Gólgota, pero la culminación en la tierra fue al resucitar al tercer día. Escuchen bien, la culminación en la tierra. Recuerden que, vuelvo a repetir, hay dos batallas, la física y la espiritual. La física culmina cuando resucita nuestro Señor Jesucristo al tercer día. Pero la culminación que todos sabemos y que es la seguridad de nuestra salvación
y esa debemos de verla con agrado, con agradecimiento, con de verdad un gozo inmensurable, que es que Él regresó nuevamente, ha regresado con su Padre Celestial. Está sentado a la diestra del Padre. Esa es la culminación espiritual. Pero antes de la culminación espiritual, acuérdense que hay una batalla. ¿Sí? Entonces la culminación espiritual es que ya está sentado a la diestra del Padre y en Él tiene contentamiento, dice la palabra. ¿Sí? Pero, ¿cuál es ese episodio? ¿O por qué fue necesario pasar por el Getsemaní? ¿O por qué tuvo que haber vivido ese episodio doloroso carnalmente, hablándolo físicamente? ¿Pudo evitarlo? Definitivamente no. ¿Podía evitarlo? Quizás sí, pero si hubiera evitado ese sacrificio físico o esa batalla física, no hubiera salvación para nosotros. No hubiera habido. Era imposible. Necesitaba esa culminación física, se necesitaba esa batalla física, y es donde nos habla la cita que acabamos de ver muchas veces, que hemos hablado, que es Isaías 53, porque tenía que cumplirse la física y la espiritual. Y leemos en Isaías, si quieren no vayan, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Está hablando de lo físico. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, aquí cuando dice ciertamente, es una seguridad, una firmeza. Ya no es una suposición. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y a lo mejor dirías: ¿y entonces por qué sigo enfermo? Él está hablando, aquí tenemos que aprender a discernir, y está hablando espiritualmente. Recuerden que cuando nosotros estemos con el Señor ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad, no habrá más nada. Entonces dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, fíjense bien este punto, el castigo de nuestra paz. Tener paz nosotros para con Dios necesitaba un castigo. No podíamos tener paz con Dios sin castigo. Era obligatorio, era necesario el castigo, tanto literal como espiritual. No he llegado al espiritual, mis hermanos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sabía que tenía que pasar esos dos momentos, físico y espiritual. ¿Cuál le dolía más? El espiritual. El espiritual, mis hermanos, el cual nosotros muchas veces no queremos. Si con el físico ya andamos llorando, imagínense con el espiritual. Dice: y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Dice que se apartó nuestro Señor Jesucristo a orar, que se entristeció, se angustió, y el escritor, en este caso Mateo, también Marcos lo escribe, trata de mostrarnos el padecimiento del Señor con dos palabras: tristeza y angustia. Y en gran manera, después lo agrega. Y quiere decir que esta tristeza y esta angustia iba más allá ¿de qué? De lo literal. Entregó su vida física, para que lo escarnecieran como oveja que va al matadero. Tenía que derramar hasta la última gota de su sangre, y tenía que ser maldito con muerte de cruz, la física. Dice en Deuteronomio: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciera morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado.
y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21, 22 al 23. Jesucristo tenía que ser maldito de Dios. Y cuando oímos maldito de Dios, quizá es lo que, como que si era su hijo amado en el que tengo contentamiento, ahora ¿por qué le dice maldito de Dios? ¿Sí? Así que estas palabras no tenían mucho que ver con lo que sufriría físicamente, porque era algo que desde que estaba con el Padre, nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Sí recordamos, ¿verdad? Y sí sabemos que Jesús antes de que viniera aquí a la tierra ya existía, ya era. Estaba desde el principio con el Padre y Él era el Padre también juntamente con Él. Entonces nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a pasar esto, que iba a ser maldito de Dios y Él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Saben por qué? Por amor a ti. Gracias, Señor. Por amor a sus escogidos. Por eso de verdad que cuando escuchamos todo esto, alabamos al Señor, recordamos el sacrificio, es algo que no podemos pasar con una dureza de corazón o sin estar compungidos o estar arrepentidos, mis hermanos, de verdad. Debe de haber un dolor y un agradecimiento. Porque Él estuvo dispuesto. ¿Sí saben qué es estar dispuestos, mis hermanos? A hacerlo por voluntad propia. Voluntariamente yo hago algo, estoy dispuesto a despojarme de mí mismo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y a ti te dicen, haz esto. Ah, no, ¿yo por qué? Tienes que caminar en santidad. No, es muy exigente la palabra, es muy exigente tu pastor, es muy exigente la congregación. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos, pero ¿cómo? Lo debemos de hacer, ¿qué? Dije, voluntariamente. Voluntariamente, no por obligación. Jesucristo nuestro Señor estuvo dispuesto a hacerlo. Voluntariamente vino aquí a esta tierra sabiendo lo que le iba a pasar tanto física como espiritualmente. Así que es importante que entendamos esto, que no era nada más lo físico, sino que lo más importante y que no dejaba de ser triste y angustiante a un extremo de dolor y angustia, que lo llevó a esa agonía, dice que brotaban gotas como de sangre de él, de su ser. Ese sacrificio no lo fue. ¿Qué es lo que lo hizo llorar y angustiarse en gran manera? ¿Qué fue lo que hizo? En el versículo 39, perdón, mis hermanos, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí está la clave, mis hermanos, o el entendimiento. Pase de mí esta copa. ¿Qué significa pase de mí esta copa? ¿Qué significa que él estuviera tan angustiado y tan triste y dijera, mi alma está triste? La copa es la copa de la ira. La copa de la ira de Dios. Si ustedes recuerdan, nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido comprados a precio de sangre, los que hemos nacido de nuevo, ya no somos hijos de ¿qué? De ira. Pero también tenía que haber alguien que pagara toda esa ira, que recibiera toda esa ira, perdón. Alguien tenía que haber. Entonces, este punto, esta copa, nos enseña ahora sí el por qué nuestro Señor estaba tan angustiado. No era por la proximidad de la muerte. Se trataba de una angustia intensa al saber que por un momento el pecado de toda la humanidad caería sobre él y eso tendría una consecuencia. Él tenía que ser maldecido en la cruz.
Él tenía que ser maldito por Dios. Él tenía que cargar el pecado del mundo. Y él sabía la consecuencia que iba a pasar después cuando tuviera que tomar esa copa o ser derramada esa copa sobre él. ¿Y por qué él lo sabía? Porque él también estuvo con el Padre. Y sabía que debido a la santidad y la justicia de su Padre Celestial, no podía seguir con la comunión con el Padre. Hasta la cruz, en la cruz, todavía estaba con el Padre. Ahí en la cruz, en los latigazos, en los golpes, en todo lo que sucedió hasta el momento de estar en la cruz, estuvo el Padre con él. Le estuvo consolando el Padre. Él estaba seguro que estaba el Padre con él. Él sabía que el poder destructivo del mal que se opone a la santidad de Dios era lo que tenía con una tristeza y angustia a él hasta el tratar de evitar esta copa. Su humanidad llegó a ese grado de angustiarse y entristecerse en gran manera. Su humanidad. Ahora sí sabía que iba a haber algo que culminara lo espiritual. Algo que iba a dolerle mucho espiritualmente, pero que era necesario. Por eso es que dijo, si es posible que no tome esta copa, hazlo, mi Señor, pero no sea como tú. Creo que ya todos estamos entendiéndolo, ¿verdad? Y ya estamos sabiendo qué es. Ahora sí podremos entender, yo creo, si vamos a Mateo 27:46, mis hermanos. Dice, cerca de la hora novena, o sea, de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué momento lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál es el problema con mucha gente que está creyendo que a lo mejor Dios lo desamparó porque ya no lo iba a liberar de la cruz? No, él sabía que tenía que morir en la cruz. Estas palabras, más que ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es porque él no quería pasar ni un segundo fuera de la presencia del Padre. Y quiero hacer un paréntesis, mis hermanos, eso es lo que debe de pasar con nosotros. Así es. Que no quisiéramos estar separados ni un segundo del Padre. Mas, sin embargo, tristemente, nuestra vida cotidiana o nuestra vida carnal nos hace separarnos del Padre. Hemos escuchado que dice, el celo de tu casa me consume, y luego nos vamos a buscar a los culpables. Eran los que estaban en el templo haciendo vendimia y con animales impuros o animales magullados, etcétera. Y no, mis hermanos, el celo del Señor también le consume cuando nosotros tomamos a poco la sangre de su Hijo Jesucristo, el sacrificio. Nuestro Dios es 3 veces santo. Nuestro Dios es puro. Nuestro Dios no puede ver ni un poquito de pecado. Y su Hijo estuvo dispuesto a cargar todo el pecado del mundo. Todo el pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de los de allá afuera, el pecado de los inconversos, el pecado de todo el mundo. Algunos dicen, no, nada más cargó el pecado de los escogidos. No, él cargó el pecado de todo el mundo, para que no hubiera pretexto. Así que, mis hermanos, de verdad, esto que estaba pasando antes de que él le entregara el Espíritu, era lo que le dolía hasta el alma. Lo que tenía triste y angustiada su alma. Mi alma está triste, está muy triste, está triste en gran manera. Por eso cuando él dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Sabía que el Padre iba a dar la espalda y sabía que el Padre tenía que dictar la sentencia. ¿Y cuál era la sentencia? Descarguen toda mi ira sobre mi Hijo. Toda
la ira, todo tu pecado, todo el odio y la ira que tiene o tenía el Señor sobre de ti, fue cargada en el Hijo. Espero y lo entiendas. Espero y lo entiendas. Todo lo que tú merecías, todo lo que yo merecía, todo lo que el mundo merecía, fue descargado en el Hijo en ese segundo. Por eso le decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre volteó su mirada, porque no puede ver el pecado. No podía ver a su Hijo ahí. Tenía que darle la espalda, porque sabía el Padre que iba a ser descargada toda la ira de Él sobre su Hijo. Eso es propiciación, mis hermanos. Toda la ira del Padre cayó sobre el Hijo. Todo el pecado cayó sobre el Hijo. Ese suceso era lo que tenía mayor agonía. No era nada más la cruz, mis hermanos, sino que la maldición de Dios y toda la santa ira del juez justo recaería sobre él. Por eso le llaman el juez justo, porque alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Nuestros pecados no fueron gratis, mis hermanos. Nuestros pecados no fueron perdonados porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero también es justo y tenía a alguien que pagar. Y pagó a alguien que no tenía ni un pecado, alguien que no lo merecía, para que tú fueras salvo, para que yo fuera salvo de esa ira. Él tenía que quedar totalmente solo. Totalmente solo, desamparado. Por eso le dice, ¿por qué me has desamparado? Él cargó tus pecados, recibió tu castigo y soportó el abandono del Padre. Por eso te digo que ninguno de nosotros podemos entender eso que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros nunca hemos estado con el Padre. Y Él sí estuvo por una eternidad. Mas, sin embargo, por esa eternidad, por ese amor a nosotros, estuvo dispuesto a cortar ese segundo, ese minuto, ese momento de estar separado del Padre. De verdad, hermanos, es algo inentendible. Inentendible. Pero Él, por eso estaba triste y angustiado en gran manera. Y todo por amor a nosotros. Por amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. De una manera tan grande que cuando el Hijo estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros, dijo, lo hago porque no hay nadie más. No hay nadie más. Cristo nos redime de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y estuvo dispuesto a ser rechazado por un momento por su Padre. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes cuando eres rechazado por un ser querido? Cuando alguien te rechaza, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, yo no sé a quién quieras más. Y de pronto, te rechazó. ¿Cómo te sientes? Imagínate al hijo sin deberla, sin culpa, sin pecado, santo también, unido con el Padre toda una eternidad y estar dispuesto a recibir no nada más el rechazo, sino la ira, el odio, tu culpa, tu pecado, por amor a ti. Esa unión eterna se rompió por un momento. Su Padre apartó su mirada de él y fue derramada toda la ira del Padre sobre él. Imposible imaginarlo nosotros. Imposible entenderlo. Pero de verdad, esforcémonos por entender ese sacrificio, para que ya no pequemos. Le dijo a esa mujer, vete y no peques más. Es imposible que lo entendamos, que entendamos lo que este hecho tuvo que haber significado para el Mesías, cuando el mayor deleite para él era la comunión con su Padre Celestial. Era un deleite, eso es irreverencia. Esa comunión con su Padre es un deleite. Pero aún en este momento te distraen las cosas del mundo.
en lugar de poner atención en las cosas de Dios. Mis hermanos, de verdad, el celo del Señor me consume. Y el celo del Señor debería de consumir. Nuestro Señor Jesucristo se despojó de sí mismo para venir a pagar una deuda que no le correspondía. ¿De qué te has despojado tú? Si ni siquiera 10, 15 minutos, media hora puedes estar atento a su palabra. Todo te distrae. Espero de verdad, mis hermanos, que entendamos ese sacrificio, que amemos al Señor, porque estás en el lugar que Él decidió para que tú le alabaras, le glorificaras. Él ahorita te tiene así con las manos en la cara, así viéndote y diciendo, mírame a mí. Deja el mundo que se acabe. Deja el mundo en paz. Y no lo entendemos, mis hermanos. Qué tristeza. Vamos a orar.